Buenos días, hermanos. Si son tan amables, por favor, abran sus Biblias en Génesis. Esta mañana, ahora sí, vamos a continuar ahí con nuestro estudio de Génesis. Vamos a estar estudiando los versos 1, 2 y 3 del capítulo 2 de este precioso libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Usualmente cuando los pintores terminan sus cuadros, se alejan a cierta distancia de sus pinturas para observarlos y entonces calificar si sus trazos, sus líneas, incluso sus colores fueron los adecuados. De hecho, esto no solo lo hacen hasta el final de sus obras, sino también durante todo el proceso de desarrollo de sus pinturas. Porque aunque algunos son muy dotados, muy hábiles ahí con el pincel, la realidad es que siguen siendo personas, seres humanos que fallan. Ese fue el caso de Van Gogh, porque cuando terminó una de sus famosas pinturas llamada Los comedores de patatas, pensó que le había quedado perfecta, pero la realidad fue muy diferente, porque un amigo muy cercano a él le señaló errores muy graves, muy garrafales para un pintor de su estatura. De hecho, este amigo llegó a decir que su obra no podía ser tomada en serio por nadie. De hecho, la amistad entre los dos pues se afectó por esos comentarios, ¿verdad? Tan verídicos, tan reales. Y es que, hermanos, no importa qué tan sabios, expertos o habilidosos nos consideremos, al final somos personas que cometemos errores, todos sin excepción. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos incluso muy seguido. Solamente hay uno que es impecable y perfecto. Solo hay uno que nunca jamás ha cometido, ni comete, ni cometerá ninguna clase ni tipo de error. Y ese es nuestro Dios Trino. Y esto es evidente desde el mismo inicio de la creación. Porque en Génesis nos hemos dado cuenta que cuando Dios creó todo, de la nada lo hizo de manera perfecta y de forma instantánea. Él completó toda su creación de manera muy bella, perfecta y plena. Y en nuestra sección de hoy, Génesis 2, versos del 1 al 3, observaremos que nuestro Dios, el perfecto, se complace con su obra perfecta. Un sermón que debe de animar mucho tu corazón al recordar la clase de Dios que tienes a tu favor. No tienes ahí a un santito en tu corazón, no, tienes al Dios del universo, santo, perfecto, soberano, que no comete ningún error. Él es quien te salvó y Él es quien completará su obra en ti hasta el fin. Nuestro Dios es un Dios perfecto que nunca jamás se equivoca. Y esto lo vamos a estudiar juntos en tres cosas que Dios hace en el día séptimo. La primera cosa que vemos ahí, o vamos a estudiar juntos, es que Dios completa su obra creativa. Dios completa su obra creativa. La segunda cosa que vamos a estudiar es que Dios cesa su obra creativa. Dios cesa su obra creativa. Y la tercera cosa que vamos a observar es que Dios consagra su obra creativa. Dios completa primero, segundo, Dios cesa y tercero, Dios consagra. Y todo es apuntando a su obra creativa. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Génesis 2 del 1 al 3. Vean sus Biblias. Espero que todos la hayan traído, ¿verdad? Venimos acá a ser expuestos a la Biblia, no a un consejo humano. Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Padre, te damos gracias por Jesucristo, porque es por él, porque podemos conocerte. Gracias, Señor, alabamos tu nombre y te adoramos. Y como hemos cantado de tu carácter y de tu obra en nosotros, y como confesamos diariamente, continuamente que Jesucristo es nuestro Señor, también implícitamente, aunque a veces no lo declaramos, pero es una realidad, somos sus esclavos. Él es nuestro Señor y su palabra es nuestra directriz. Así que oramos que nos conceda someternos a tu palabra, Señor,
y que esto traiga dirección y ánimo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, haciendo memoria un poco, en esta parte del relato de Génesis han pasado ya 6 días literales de 24 horas. Y nuestro Dios ha terminado de manera perfecta, plena y bella toda su creación. En los primeros 3 días, por decirlo de alguna manera, Dios le ha sacado brillo a la tierra al hacerla completamente habitable. Porque recuerden, cuando el Verbo de Dios crea la tierra en sus inicios, la tierra estaba completamente oscura y totalmente sumergida en agua. No había nada de luz, sino más bien había todo lleno de agua, ¿verdad? Esa era la condición de la tierra en sus inicios. Es obvio, nada ni nadie podía vivir ahí, ni un segundo. De hecho, Moisés nos deja ver de manera muy gráfica en el capítulo 1, verso 2, que al inicio la tierra estaba, véanlo ahí en sus Biblias, desordenada y vacía. Es decir, estaba inhabitable y sin ningún habitante. Esa era la condición inicial de la tierra. Por eso, de manera muy sabia, nuestro Dios, Jesucristo, el Logos de Dios, el eterno Hijo de Dios, lo primero que hace, digámoslo así, es pulir la tierra, sacarle brillo a la tierra al hacerla completamente habitable. Y lo hace creando la luz, los días, los cielos, los mares, los secos, la atmósfera y la vegetación. Y no lo olviden, hermanos, Dios hace todo esto de la nada. Y además lo hace de manera perfecta, plena, en forma instantánea. No pasaron, como dicen algunos, cientos de miles de millones de años entre una obra de la creación y otra obra de la creación. No, todo sucedió de manera continua, de manera instantánea. De hecho, cuando Dios desea algo, lo hace de manera plena, perfecta y completa en el instante. Así es como Dios hace las cosas en su creación. Pero el Verbo de Dios no ha terminado, porque luego en los siguientes 3 días el Señor crea sorprendentes y radiantes habitantes para que entonces los pueda colocar en la tierra y llene la tierra y los cielos también. En los días 4, 5 y 6, el Logos de Dios, Jesucristo, se encarga de habitar los cielos y la tierra al crear ahora el sol, la luna, las estrellas y los animales. Pero también de manera muy singular, y siendo el pináculo de la creación de Dios, no solamente es el Verbo de Dios, sino ahora las 3 personas de la Trinidad se involucran para crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, para luego también ponerlos en la tierra, para que vivan en la tierra. Los seres humanos, los hombres, las personas, hemos sido creados por Dios para vivir en la tierra. Aunque por un momento, digamos que por 7 años, seremos arrebatados, recibiremos cuerpos de resurrección y estaremos en los cielos ahí recibiendo las recompensas directamente de Cristo. En un momento, después de terminados estos 7 años, estaremos reinando por 1000 años en esta tierra con Jesucristo y después estaremos en esta tierra ya quemada, pero ahora reinando con Cristo en cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, todo fue creado por Dios de manera plena y perfecta. Pero después de todo esto, ya que han pasado otra vez 6 días seguidos y literales de 24 horas, en otras palabras, ¿verdad? Y para que quede más claro, ya que han pasado 144 horas seguidas y ya que Dios ha terminado de hacer la tierra habitable y además también ha terminado de habitar la tierra, entonces el Señor, nuestro Dios, hace una declaración épica. Véanla ahí, capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era, ¿qué, hermanos? Bueno en gran manera. ¿Por qué será que Dios dice esto? Hermanos, porque todo fue hecho perfecto. Porque todo fue hecho de acuerdo a la voluntad y el diseño de Dios. Es más, de acuerdo al carácter de Dios. Siendo Él perfecto, toda su creación fue perfecta y entonces Él dice que todo fue bueno en gran manera. ¿Por qué? Otra vez, porque todo fue hecho por Dios. Nada de todo lo creado vino como resultado de la evolución. Ni tampoco nada de todo lo que fue creado vino por azares del destino o por una explosión, como los, entre comillas, sabios de este mundo piensan, afirman, ¿verdad? Argumentan con mucha fuerza. No, porque si realmente esto hubiera sucedido de esta manera,
hubiera existido todo por la evolución o por una explosión, realmente hubiera todo sido creado desde un inicio imperfecto. Piensa en eso. Pero esto no fue así. Todo fue creado por nuestro Dios perfecto de manera perfecta en el instante, porque lo hizo Él, nuestro Dios, que es perfecto, que es sabio, que es poderoso. Él mismo siendo la perfección y teniendo como estándar su propia perfección, ve todo lo creado y dice, todo fue creado muy, pero muy bueno. Con este recordatorio, ahora sí vean capítulo 2, verso 1. Vean lo que ahí señala Moisés. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esta frase en nuestra Biblia, fueron acabados, en el hebreo es la palabra kalá, que contextualmente implica que toda la creación y todos los habitantes de la creación, sin excepción, han sido formados por Dios y terminados por Dios de manera perfecta y completa. Ese es el significado de esta palabra. Fueron acabados. Y esto es claro por lo que se añade en el verso 1. Vean otra vez sus Biblias, porque ahí primero se nos indica que fueron acabados, ¿qué cosa? Cielos y la tierra, es decir, todo el universo. Una frase que Moisés utilizó en el capítulo 1, verso 1. Vean ahí nuevamente sus Biblias, cuando ahí señaló, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo explicamos, esto en el hebreo significa o apunta a un merismo. ¿Qué es eso, pastor? Merismo. Bueno, pues hay que estudiar, ¿verdad? Merismo, ¿qué es eso? Merismo, bueno, es una figura retórica en el hebreo, como tenemos nosotros en el español, figuras retóricas. En el hebreo es una figura retórica, el merismo, donde nos expresa la totalidad de algo en función o apuntando a dos cosas que son opuestas o extremas. En este caso, todo el universo, pero digamos que apuntando a los cielos y la tierra como partes extremas. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Muy bien, espero que sí, si no yo fui el que me equivoqué. Pero no solo el universo fue terminado y completado de manera perfecta y a plenitud, sino también todos los habitantes del universo. Y esto es evidente por cómo termina el verso 1. Vean ahí sus Biblias otra vez. Porque primero se indica fueron acabados los cielos y la tierra, y luego termina diciendo y todo el ejército de ellos. Es decir, todas las huestes, todas las tropas, ¿de dónde? De los cielos y de la tierra. Obvio, esto incluye sol, luna, estrellas, vegetación, animales y las personas, hombre y mujer, todos sin excepción. Esto es más notorio en Nehemías. Vayan ahí a Nehemías. Nehemías capítulo 9, verso 6. Nehemías capítulo 6. Perdón, capítulo 9. Verso 6, ahí tenemos algunos levitas confesando sus pecados delante de Dios y además también alabando y adorando a Dios. Y vean lo que nos dicen estos levitas, Nehemías 9, verso 6. Vean ahí sus Biblias. Nehemías 9, 6, tú solo eres Jehová. En otras palabras, y considerando el verso anterior, el verso 5, solo tú eres Dios, Jehová. Es lo que está diciendo estos levitas. Solo tú eres Dios, Jehová. Y vean cómo continúa. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y aquí está, con todo su ejército. La tierra, y aquí viene otra vez, y todo lo que está en ella. Los mares, y otra vez, aquí está, y todo lo que hay en ellos. Ahora es más claro, ¿verdad? Dios hizo la tierra, los cielos y los mares, y Dios también hizo todos los habitantes de la tierra, los cielos y los mares. En palabras de Moisés, ahí regresen a Génesis 2:1. En palabras de Moisés, fueron pues acabados por Dios los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y la idea es que fueron creados por Dios de manera, otra vez, completa y perfecta. ¿Por qué razón? Una vez más, porque todo fue creado por nuestro sabio Dios, porque todo fue creado por el soberano, omnipotente Señor, por el perfecto. Escuchen esto. Dios nunca, jamás hace nada a medias. Nosotros sí, ¿verdad? Hacemos cosas a medias, incluso a veces hasta la escuela, trabajo. Pero Dios nunca, jamás hace nada a medias. Todo lo que Dios inicia, Dios
lo completa, Él lo termina, lo lleva hasta el fin de manera definitiva. Él nada hace a medias, porque su carácter es fiel, omnipotente. Esta gran verdad es de mucho aliento para nuestras vidas. Porque, hermanos, piensen en esto. Esto mismo sucede con nuestras vidas espirituales. Esto mismo pasa, esto mismo acontece con la obra de Dios salvífica a nuestro favor, a favor de cada uno de sus hijos. Él la inicia, Él la completa, Él la termina, Él mismo personalmente la lleva hasta el fin. El apóstol Pablo estuvo muy seguro de esto. Tomen sus Biblias y vayan a Filipenses 1, verso 6. Un pasaje muy conocido que también va muy seguido. Nos gusta mucho. Filipenses 1, verso 6. El apóstol Pablo estuvo muy seguro de esto. Noten la confianza, la seguridad que tenía Pablo del carácter de Dios y de la naturaleza de la obra de Dios. Filipenses 1:6. Vean lo que dice Pablo ahí. Estando persuadido, es decir, estando confiado, estando muy seguro, estando convencido. ¿De qué cosa, Pablo? Bueno, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Uy, qué alivio, ¿verdad? Que Dios, así como hizo su obra creativa ahí en Génesis, la inició y la terminó, la completó, la llevó a la plenitud de manera perfecta y plena, de la misma manera, porque es Él quien obra la salvación en personas, Él la inicia, Él la completa, Él la termina, Él la lleva hasta el fin. Hermanos, nuestro Dios es inmutable, su carácter no cambia. Y por eso sí, y claro que sí, fue así. Él creó todo de la nada de manera perfecta y completa y plena. También sucederá lo mismo con nuestras vidas espirituales, con su obra de salvación en nosotros. Por eso Pablo está 100% seguro, está 100% convencido que ese Dios que ha comenzado su buena obra salvífica en él, la va a terminar, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Dios no va a fallar, hermanos. Él no va a fallar. Él completará su obra en ti hasta el final. Él no es como nosotros. Él no deja nada a medias. No. Lo que Él empieza, sea lo que sea, lo que Él empieza, aún tu salvación, Él lo termina en toda su belleza, en toda su plenitud, en toda su perfección. En relación a esto, un hombre llamado Juan Crisóstomo, que vivió en el siglo IV, fue uno de los primeros predicadores expositivos a lo largo de la historia. Pero este hombre, en relación a este verso, dijo algo muy atinado, y cito: para que los filipenses no se sientan abatidos, como suele sucederle a los cristianos, y sí, ¿verdad? Les asegura que Cristo terminará la obra que comenzó en ellos. Muy bello. Hermanos, Él es fiel. Dios es fiel y va a completar su obra en ti. Escucha esto, incluso a pesar de ti. Lo voy a repetir, Él es fiel, Él va a completar su obra salvífica en ti, incluso a pesar de ti, incluso a pesar de tus debilidades, incluso a pesar de tus pecados, incluso a pesar de que a veces pues quiere retroceder y algunas veces está retrocediendo. No importa, lo que Él ha iniciado, Él lo va a terminar. Esto es de mucho ánimo para nuestras vidas. Porque si somos honestos, muchas veces somos pues muy incrédulos a la palabra de Dios. Muchas veces también somos muy apartados de Dios y de su palabra. Pero este tipo de textos nos animan mucho, porque nos recuerdan que si vamos a cruzar la meta hasta el fin, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra habilidad, no es ni siquiera por nuestro obrar cristiano, es por el obrar de Cristo en nosotros por medio de la voluntad y el diseño de Dios. Así que mientras estás pensando en esto y estás batallando con tu carne y con ciertos pecados que te es difícil abandonar, no te desanimes, no te alejes de Dios. No, piensa en este verso y recuerda que Dios
utiliza su palabra para redarguirnos, corregirnos, instruirnos en toda justicia, en prepararnos para que hagamos toda buena obra que le glorifique, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, mientras estás viviendo tu vida cristiana aquí en este mundo tan hostil, ¿verdad? Rodeado de pecadores, pero también comenzando con tu corazón que a veces te boicotea, una sociedad anti Dios es la realidad. Antibiblia, recuerda que Dios terminará su obra en ti. Recuerda que su palabra te guía, te sustenta, te ilumina. Así que no te desanimes otra vez, no te alejes de Dios ni de su palabra. Porque si eres su hijo o su hija de Dios, Él no te va a abandonar. Aunque sientas, ¿verdad? Porque a veces le hacemos más caso a nuestras emociones y sentimientos que a la verdad de la realidad de la palabra de Dios. Pero aunque sientas que Dios te ha abandonado, aunque sientas que Dios no te puede perdonar, aunque sientas que Dios se ha fastidiado de ti, si eres su hijo o su hija, eso no ha pasado ni pasará. Dios está muy involucrado con tu vida. Dios terminará su obra en ti, porque ese es su carácter, fiel, perfecto. Él estará siempre haciendo su obra en ti hasta el fin. Quizá algunas veces trayendo ánimo, consuelo, algunas otras veces renovando tus fuerzas, que muchas veces estamos ahí, ¿verdad? Ya muy agobiados, entristecidos, pero también otras veces confrontándote, exhibiendo tu pecado, muchas veces disciplinándote, ¿verdad? Permitiendo consecuencias en tu vida, y no es porque te quiere aplastar, no es porque Él te quiere llevar hasta el fin, es porque Él quiere, Filipenses 1:6, perfeccionar tu vida hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Por eso, si es necesario, cuando pecas, y a veces somos muy rebeldes, pues Él nos va a disciplinar, porque Él quiere llevarnos hasta el fin, quiere que crucemos la meta. Así que en lugar de que cuando pecas, ¿verdad? Y vienes a la palabra de Dios y Dios exhibe tu pecado a través de tu propia lectura de la palabra de Dios, de una predicación o sermón o de consejos de hermanos, no te sientas atacado. No, agradece a Dios porque es Dios que está haciendo su obra en ti. Es Dios quien te está llevando de su mano amorosa, pero también muy disciplinadora hasta el fin. Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Ese es el carácter de nuestro Dios. Vayan ahora a 1 Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Es el mismo apóstol Pablo, pero ahora escribiendo a esta iglesia modelo ahí en Tesalónica, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Ahí encontramos, hermanos, en este verso 23, Primera de Tesalonicenses 5, 23. En este verso, el 23, encontramos una oración o deseo muy fuerte, muy sentido del apóstol Pablo a estos hermanos. Véanlo ahí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vean el deseo muy ferviente, el anhelo del apóstol Pablo por estos hermanos. Verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ay, qué bonito deseo, ¿verdad? Qué bonito deseo. Que Dios complete su obra en nosotros. Lindísimo. Qué bonita oración de Pablo para todos los de la iglesia ahí en Tesalónica. Pero hermanos, hay algo más que este simple deseo. Hay algo más precioso, más lindo. Véanlo ahí en el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Wow, esto ya no es un simple deseo, ¿verdad? No, esto es una realidad, sí o sí. Hermanos, así como nuestro Dios creó de manera completa y plena todo el universo y los habitantes del universo, de la misma manera completará su obra salvífica que inició en nosotros. ¿Por qué? Verso 24. Porque Dios es fiel. El que te llamó a la salvación es fiel. Él no es un engañador, no es un mentiroso. No, Él es fiel y Él lo hará. Él lo completará. Él te llevará
hasta el fin. Esto es de mucho ánimo para nuestras vidas. Porque si vamos a poder cruzar la meta es gracias a Dios. Gracias a su capacidad y no a nuestra capacidad. Gracias a que nuestro Dios omnipotente, impecable y fiel lo hará. Qué gozo, qué alegría, pero sobre todo qué descanso, ¿verdad? Qué descanso. Saber que la salvación no se pierde. La salvación que Dios nos regala es eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, no vida por unos meses, unos años. No, si eres un hijo o una hija de Dios, Dios te ha regalado vida eterna en Cristo Jesús. En relación a este verso, otro autor dijo algo muy cierto. Escuchen, el carácter fiel de Dios garantiza el deseo muy ferviente del apóstol Pablo. Fin de la cita. Bien dicho, ¿verdad? Sí, el carácter de Dios garantiza nuestra glorificación. Hermanos, anímanse y sigan adelante. No retrocedan, no alejen su mente de Dios ni de la palabra de Dios. Recuerden que lo que Dios inicia, Él no lo deja a medias. No, lo que Él inicia, Él lo termina. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel. Porque Él es un Dios omnipotente. Porque nada es imposible para Él. Porque Él completará su obra en nosotros. Así que, hermanos, sigamos perseverando, porque Él nos preserva. Y con esto entramos a nuestro segundo punto. Porque nuestro Dios no solo completa su obra creativa, regresen ahí a Génesis 2, sino también Él cesa o detiene su obra creativa. Vean ahí Génesis 2, pero ahora el verso 2. Vean sus Biblias, cómo inicia. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. No sé si se dieron cuenta, pero aquí tenemos un par de cosas que se repiten. A ver si alguien las identifica ahí, en este verso 2. ¿Qué se repite? La obra que hizo. ¿Y qué otra cosa se repite? Día séptimo, muy bien. ¡Wow! Puro 100 aquí, ¿verdad? Sí, estas dos cosas se repiten. Primero, la obra que Dios hizo, y luego segundo, el día séptimo. Y recuerden, cuando en la Biblia se repiten palabras o ideas, es porque regularmente nuestro Dios, a través de los distintos autores, nos quieren subrayar ideas. Nos quiere hacer brillar en nuestra mente ciertos conceptos para que no se nos olvide, para que prestemos atención. Y pensando en la primera, por ejemplo, la obra que Dios hizo, implica que todo lo creado por Dios en Génesis capítulo 1 fue hecho todo de manera artesanal. Digamos que subrayando una obra maestra, no humana, sino divina, ¿verdad? Eso es lo que apunta ahí esta primera frase, la obra que Dios hizo. De hecho, esta misma palabra obra, pueden tomar nota, pero es usada por el mismo Moisés en Éxodo 31:3, pero allá para subrayar cómo un hombre fue capaz y hábil para hacer una obra muy linda cuando estaba haciendo ciertas cosas, utensilios y el tabernáculo allá en el Antiguo Pacto, en nuestro Antiguo Testamento. Pero el punto aquí en Génesis 2, verso 2, es que cuando Dios hace algo, lo hace de manera divina, artesanal. Una obra maestra perfecta. Y de ahí es que los hombres hemos tomado, ¿verdad?, estas palabras, obra maestra, obra artesanal, ¿verdad? Pero realmente quien hizo todo esto de esta manera verdaderamente fue nuestro Dios. Él lo hizo, realmente hizo una obra maestra perfecta, artesanal, inigualable desde el inicio. Y eso es lo que nos hace pensar Moisés con esta primer idea. Nada de lo que Dios hizo fue hecho de manera imperfecta. Nada, todo fue hecho de manera perfecta, linda y bella. Y la otra frase que Moisés repite ahí es el día séptimo, muy bien. Un día, hermanos, como todos los días de 24 horas. No ha habido días que abarquen millones de años otra vez. No, eso es una mentira. Y ya lo hemos estudiado juntos, ¿verdad? Los que no han estado en Génesis desde el principio, pues ya hemos abordado ahí temas gramaticales, ¿verdad?, que nos apuntan a los días seguidos, continuos, al significado de que los días tarde y mañana, tarde y noche, pues es un día, 24 horas.
Entonces, este día séptimo es como todos los días que siempre han existido desde el inicio de la creación, de 24 horas. Es lo mismo en ese sentido, pero también es muy singular y diferente a todos los demás. Porque es hasta el día séptimo y no antes que Dios cesa o deja de crear cosas nuevas. Dios ya no está creando cosas nuevas, ¿verdad? En su creación. Dios ha creado todo desde el inicio. Dios ya no está creando cosas. Desde aquí vemos que Dios cesó, terminó de crear cosas. Acabó en el día séptimo la obra que hizo. En otras palabras, cuando llegó el día séptimo, Dios ya había terminado por completo su creación en los 6 días anteriores. Y debido a eso, Dios hace algo muy particular. De hecho, hace algo que a primera vista nos sorprende. Vean cómo continúa el verso 2. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dios reposó? ¿Acaso Dios se cansa como nosotros? ¿Acaso Él necesita recobrar sus fuerzas, verdad? Dormir como nosotros dormimos hace algunas horas para pues poder levantarnos y venir aquí, disfrutar de este servicio de adoración. ¿Dios se cansa? ¿Qué significa esto, verdad? Son preguntas que debemos de hacernos y no dar por sentadas las cosas. Preguntarle a Dios que nos muestre a través de su palabra. Muy bien, gracias por su pregunta. Vayan a Isaías 40, verso 28. Aquí vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas. Y noten que este pasaje, Isaías 40, 28, hace referencia a Dios como creador y es muy interesante porque esto aplica para nuestro contexto de Génesis, ¿verdad? Isaías 40, verso 28. Vean ahí sus Biblias. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y aquí viene la respuesta a nuestra pregunta. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, hermanos, pregunta, esperando una respuesta, ¿Dios se cansa? No, Dios no se cansa. No, Dios no se cansa. Dios no necesita recobrar sus fuerzas. A Dios no se le agota sus fuerzas. Es muy claro. Ahora, pues, si Dios no se cansa, entonces, ¿qué significa lo que Moisés escribe? Regresen a Génesis. En Génesis 2, verso 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica ahí que Dios reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo? Bueno, necesitamos hacer 2 cosas. Primero, necesitamos conocer el significado de la palabra reposó, no en el idioma español, sino en el hebreo, ¿verdad? Porque recuerden que Dios ha escrito su Biblia en 3 idiomas, ¿no es cierto? Antiguo Testamento, a ver si alguien lo recuerda. Hebreo y arameo, muy bien. ¿Y Nuevo Testamento? Griego, muy bien. Uy, puro 100, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, es bueno, es útil, ¿verdad? Tener, sí, en un sentido, pues ahí nuestro diccionario en español, pero también buscar ahí algunos otros recursos, diccionarios, ¿verdad? En los distintos idiomas para conocer el significado de los vocablos. Y sí hay, hermanos, sí hay de estos recursos que pueden todos sin excepción comprar y todos sin excepción entender. Claro que se necesita reservar dinero, ¿verdad? Y también se necesita reservar tiempo para no dar por sentadas las cosas, sino estudiar la Biblia y entonces hacer este tipo de estudios. Pero bueno, necesitamos conocer qué significa reposó en el hebreo y observar, ya que vemos el significado de este vocablo reposó en el hebreo y vemos todo el significado, porque sucede lo mismo que en nuestro diccionario. Vas a nuestro diccionario en español, ves una palabra y ¡fum!, ¿verdad? Vienen un chorro de definiciones. Y cuando alguien escribe algo, un escrito, una carta, lo que sea, pues no es de que todas las definiciones entran en su escrito, ¿verdad? No. ¿Qué tenemos que hacer? Ver el contexto, ¿verdad? Preguntarnos, ¿cómo está utilizando el autor este vocablo de acuerdo a todas estas definiciones? Y entonces lo que debemos de hacer es observar cómo utiliza Moisés esta palabra reposó
en Génesis. Por ejemplo, pensando en el significado de este verbo reposó, que en el hebreo es Shabbat, esta palabra puede denotar, escuchen, la idea de cesar, parar, llegar al fin de algo o incluso hasta celebrar. ¿Lo vieron? Son muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? Bueno, ahora necesitamos ver el contexto de Génesis 2, verso 2. Ocupamos ver cómo Moisés utiliza esta palabra en su escrito. Y lo que vemos ahí en Génesis 2, verso 2, es que Moisés nos dice que llegado el día séptimo, Dios ya había terminado su obra creativa, ¿verdad? Cuando dice ahí, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y debido a eso, entonces, añade, y reposó, es decir, cesó o paró su obra creativa. Y la idea es esta: Dios cesó, terminó o paró su obra creativa en el día séptimo porque todo lo que Él creó lo dejó muy, pero muy complacido. Por decirlo de alguna manera, Dios quedó muy satisfecho al ver toda su obra. Esto es más claro en Éxodo 31, 17. Vayan ahí. Éxodo 31, 17. Recuerden, es el mismo Moisés que escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es el mismo Moisés que escribe ahí Génesis 31, 17 y nos dice primero que el día de reposo es un día o un evento que implica una señal entre Dios e Israel. Éxodo 31, 17, hablando del día de reposo, primero dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Esto es muy importante, porque el día de reposo entonces es ¿para quién? ¿Para quién? Para Israel, ¿verdad? Nosotros no somos Israel, no suplantamos Israel. Esto fue dado por Dios para Israel en el antiguo pacto y sirvió como señal, ¿verdad? Lo dice Moisés muy claro. Señales para mí, para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Qué cosa? El día de reposo. Muy bien, ahora sí vean lo que es importante para nuestro contexto. Es muy importante para nuestros propósitos. Porque en 6 días, vean ahí, Dios hizo los cielos y la tierra. En el día séptimo, Dios cesó. Y aquí está la palabra Shabbat. Dios cesó, mismo verbo que se traduce reposó en el Génesis 2:2. Pero luego termina diciendo, y reposó. Y ese es otro verbo, otro vocablo que es nifash. Y que esto denota un respiro, ¿verdad? O una satisfacción. Es como decir, como hacer esto. ¿Verdad? Eso es lo que significa esta palabra. Otra vez, 31:17. Señales para siempre entre mí y los habitantes de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el día séptimo cesó. Shabbat, misma palabra, vocablo en Génesis 2:2, y reposó, es decir, respiró, ¿verdad? Como wow, o sea, como que exhalando de todo lo que hizo. Un autor lo dijo de la siguiente manera en relación a este verso. Regresemos ahí a Génesis 2:2. Dios celebró, Dios disfrutó el día séptimo su obra perfecta que completó los 6 días anteriores. Pensando en una ilustración, en el día séptimo, pensando en Dios como el perfecto artista, una vez que termina su obra, entonces deja de trabajar, deja de crear, y como si estuviera dando unos pasos hacia atrás, entonces ahora examina su obra, observa todo lo que Él ha creado y se complace. Le trae mucho gozo, le trae mucha alegría, porque toda su creación, hermanos, igualaba su carácter. ¿En qué sentido? En que toda su creación era perfecta o imperfecta. Perfecta. De la misma manera como Él es perfecto, su creación al inicio, perfecta. Y todo esto, hermanos, también es de mucho ánimo para nuestras vidas. Porque si esto fue así en la creación, también esto sucederá con nuestras vidas como nueva creación que somos en Cristo Jesús. Vean cómo es bien fácil pensar en aplicaciones prácticas, ¿verdad?
A veces vamos a la palabra de Dios y pues nada más encontramos el significado, pero no nos ponemos a meditar en las implicaciones que vemos en toda la palabra de Dios, ya sea en textos de narrativa, de profecía, de poesía, de epistolar, donde sea, todo esto no contiene la palabra de Dios. Todo esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aquí encontramos lo que necesitamos para la vida y la piedad. Aquí encontramos principios para todo. Para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra instrucción a los hijos, para el trabajo, para todas nuestras decisiones. Pero nos falta ir, ¿verdad? Más veces a la palabra de Dios. Pero todo esto es de mucho ánimo para nuestras vidas, esta comprensión del verso 2, porque así como fue con la creación, también otra vez sucederá con nuestras vidas como nueva creación que somos en Cristo Jesús. Porque, escucha esto, aunque hoy seas muy imperfecto, porque sí, desde aquí te ves muy bonito, muy bonita, pero eres imperfecto. Yo también veo mi celular, le prendo la cámara, me veo y yo, ¿verdad? Me veo muy bonito. Hasta ustedes me ven feo, ¿verdad? Yo me veo muy bonito, pero voy a la palabra de Dios y estoy feo, porque Dios está trabajando conmigo. Dios está embelleciendo mi carácter. Está cambiando mi forma de pensar. A veces peco, a veces le fallo a mi esposa, fallo con mis hijos, fallo en la iglesia, peco. Pero recordar el carácter fiel de Dios me anima mucho, me alienta, porque Él está haciendo su obra en mí. Otra vez, incluso a pesar de mí, y Él la completará de manera perfecta. Vayan a Sofonías. Les voy a dar más tiempo porque a lo mejor ahí se van a tardar un poquito más. Una pista está después de Habacuc. Uy, qué linda pista, pastor, ¿verdad? Bueno, Sofonías capítulo 3, verso 17. Ahí digamos que el profeta, Dios nos deja ver su corazón. Cuando en el futuro Él salve al Israel étnico, lo cual sin duda también es de mucho ánimo para nuestras vidas. Porque de nuevo, aunque nosotros no somos Israel, ni tampoco suplantamos Israel, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, pero tanto Israel como nosotros podemos disfrutar, digámoslo así, de observar y hasta en un sentido escuchar el latido del corazón de Dios cuando salva pecadores. Porque ahí en Sofonías 3:17 vemos qué es lo que Dios hace cuando salva al Israel étnico en el futuro. Vean, Sofonías 3, verso 17. ¿Ya llegaron? Vean ahí. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ahora, hermanos, no debemos de correr para decir, ay, aquí estoy yo, ¿verdad? Yo soy Israel. No, no es así la lectura, ¿verdad? Esto fue dirigido, profetizado de Dios para Israel, el Israel étnico en el futuro, cuando en ese periodo de 7 años, ¿verdad?, de gran tribulación, Dios purifique a Israel y salve al Israel étnico. Entonces, en ese momento, Dios dice que se va a alegrar de esta manera al salvar a algunos de este Israel étnico, ¿verdad? Pero lo que no cambia es el carácter de Dios cuando Él salva pecadores. Y ahí encontramos un principio, eso sí, porque de la misma manera como Dios se va a gozar con la salvación del Israel étnico en el futuro, de la misma manera que Él dice, sobre ti me gozo con alegría, voy a callar de amor y con cánticos, voy a regocijarme contigo. De la misma manera con nosotros en nuestra salvación, Dios hizo esto, se gozó en nuestra salvación, Él se alegró porque nos compró con la sangre de su Hijo, nos adoptó como sus hijos, nos hizo parte de su pueblo. Hermanos, desde el día 1 de nuestra salvación, Dios se gozó con nuestra salvación. Piensa en eso. No solamente fue un gozo, un deleite para ti, sino fue un gozo, un deleite de Dios salvarte. Él se alegró. Él se puso muy feliz al salvar a un pecador humanamente irremediable, ¿verdad? Imposible de salvar.
que le rechazábamos, no le queríamos, estábamos muy lejos, pero a Dios le plació salvarnos y cuando nos salvó se regocijó. ¡Wow! Cuando nos perdonó, una vez que nos abrió nuestro entendimiento y le pedimos perdón, se regocijó, se alegró y nos perdonó. Y acá hay otro principio, ¿verdad? No lo traía, pero acá hay otro principio que te anima a perdonar. Te anima a perdonar. Cuando alguien viene y te pide perdón. De la misma manera, ¿cómo tú no habrás de gozarte al otorgar el perdón a alguien? Si Dios te ha perdonado, no mucho, todo te ha perdonado. ¿Qué acaso nosotros somos mejores que Dios? ¿Qué acaso tú eres Dios y no Jehová? No, hermanos, tengamos cuidado, prestemos atención. Perdonemos cuando debemos de perdonar. Porque si Dios nos perdonó y se alegró en restaurar su relación con nosotros, ¿cuánto más nosotros no debemos de estar dispuestos a amar y perdonar y restablecer la relación con cualquier persona? ¿Verdad? Es el resultado de la obra de Dios en el corazón, si es que realmente Dios ha iniciado una obra en el corazón de una persona. Pero es muy lindo entender que Dios se goza en nuestra salvación, así como se gozará en la salvación del Israel étnico, porque hermanos, su obra a nuestro favor no se va a quedar como estás ahorita. No, Dios ha pensado en nuestra salvación, la ha diseñado desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Él nos eligió desde antes de que todo fuera creado. Él nos predestinó para la salvación desde antes de todo. Entonces, ahorita como estás, así, ¿verdad? Medio debilón, medio ahí cayendo en pecados. Dios se gozó en tu salvación, se sigue gozando hoy con tu vida porque Él no ha terminado contigo. Él no ha terminado. Él está obrando su buena voluntad en ti, porque su obra en ti no la va a dejar a medias. Él la va a terminar hasta el fin. Él va a hacerte que cruces la meta, pero hay una responsabilidad humana, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad humana. Nosotros debemos ir a Él y no ir lejos de Él. Nosotros debemos ir a su palabra y no hacer caso a nuestro corazón engañoso o a la sociedad o ser muy orgullosos y levantar nuestras ideas encima de la palabra de Dios. No, debemos de ir a Dios con este entendimiento, que Dios lo que inicia lo termina. Con ese entendimiento debo de ir a Dios y no alejarme de Dios. Debo de ir a su palabra y no alejarme de su palabra, porque realmente Él va a terminar su obra en mí. Pero yo lo necesito a Él, necesito su palabra. La obra buena, salvífica de Dios a nuestro favor es una obra que Él la inicia y que Él la termina. Por eso Él se goza desde que nos salvó, desde que nos dio vida, nos dio fe y nos concedió el arrepentimiento. Desde ahí es un gozo pleno, completo y total. Porque para la mente de Dios, Él nos ha escogido y salvado desde antes de todo lo creado, hermanos. Qué bello, ¿verdad? Muy lindo. Por eso Él se goza en salvar a pecadores. Y quizá alguien diga, pero pastor, tú no me conoces. Yo he pecado mucho. He sido muy rebelde. Incluso he sido muy hipócrita. No creo que Dios quiera gozarse en salvarme. Muy bien. La Biblia nos enseña ahí en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere, como un deseo, ¿verdad? De Dios. Un deseo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Una voluntad de deseo. Así se le conoce teológicamente, voluntad de deseo. Este es el deseo de Dios. 1 Timoteo 2:4. Él quiere una voluntad de deseo, de nuevo, que todos los hombres sean salvos. Además, Lucas 15:7, Jesús nos enseña que hay un gozo. Y cuando dice gozo ahí, es un gozo festivo, de celebración. Hay un gozo en el cielo cuando ¿qué? Cuando un pecador se arrepiente. El profeta Ezequiel en su libro, en el capítulo 33, verso 11, nos dice que Dios no quiere ver la muerte del impío.
sino que desea que se vuelva el impío de su camino a Él. Ese es el corazón de nuestro Dios. Así que hay esperanza para ti. Hay esperanza. Porque Dios se deleita, se goza, se alegra en salvar, no a los que se consideran justos, buenos, los que son muy orgullosos, ¿verdad? No, los que son humildes, los que vienen con un corazón contrito y humillado y reconocen su condición, su bancarrota espiritual. Dios se deleita en salvar a pecadores. Su deseo ferviente es que los pecadores dejen de abrazar su pecado y corran a Él para abrazar a su Hijo. Así que ruega a Dios, y me dirijo a ti que sabes que no eres un hijo de Dios. Sabes que no has creído en Jesús realmente, que esto es una religión para ti. Me dirijo a ti para que hoy te arrepientas de tus pecados. Esta vida no es para siempre. Vamos a durar a lo mucho 80 años. Hay más que tienen 80 años, ¿verdad? Aquí mi papá lo estoy viendo, tiene más de 80 años, ¿verdad? Pero hay personas que llegan a los 90, 100 años. Hermanos, desde nuestra óptica, como estamos viendo día con día, mes tras mes, semana tras semana, mes tras mes, los años se nos hacen mucho. Pero hermanos, son 100 años. La eternidad, habrá una eternidad, es una realidad. Habrá una eternidad, con Dios o sin Dios. En los cielos nuevos y tierra nueva, o en el infierno que está, digamos, ahí preparado para todos aquellos que han rechazado a Cristo. Así que no importa qué tan pecador te veas o qué tan insalvable te consideres, ruega que el Señor te salve, porque otra vez Él no rechazará un corazón contrito y humillado. Confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, abandónalos y reconoce a Jesús como el Señor de tu vida, como el Salvador. Pero también quizá otros estén pensando en la iglesia, ¿verdad? Los que Dios nos ha salvado, pero pastor, aún como cristiano, he pecado mucho. Y quizá Dios pues ya no se goza tanto conmigo, ¿verdad? Quizá Dios pues ya le colmé el plato, ¿verdad? Como decimos por ahí. Ya se fastidió conmigo. Ya son muchas. Estoy ahí muy rebelde. Bueno, la Biblia nos dice en Salmo 149, verso 4, que Jehová se deleita en su pueblo. Él se deleita en su pueblo. Y escucha esto, que Él adornará de salvación a los afligidos. Ese es el corazón de Dios. Además, Jesús nos dice en Juan 17, 23, que Dios el Padre nos ama a nosotros, los que seguimos a Cristo, los que le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Nos dice Jesús, mira, Dios el Padre te ama a ti, ¿verdad? Que has confesado a Jesús como Señor, como Salvador, que sigues a Jesús. Dios el Padre te ama a ti como me ama a mí, está diciendo Jesús. Y piensa en eso, es un pensamiento realmente abrumador. Considerar que el Padre me ama de la misma manera que a su Hijo Jesucristo, esto es imposible, ¿verdad? Humanamente, ¿cómo? ¿Cómo si yo le fallo mucho? ¿Cómo si peco demasiado? Bueno, porque el amor de Dios no es en respuesta a un acto tuyo. Dios ha decidido amarte. Dios ha hecho una decisión, amarte para salvarte. Entonces, independientemente de cómo te encuentres ahora, de las dudas que tienes, ¿verdad? De los pecados que has hecho, el amor de Dios es eterno, es inquebrantable. Ahí se sostiene, ahí está. Y ese amor es el que recibes tú. Es el mismo amor que Dios el Padre le da a Dios el Hijo. Otra vez, pensar en esto debe de realmente hacernos estar cada vez más cerca de nuestro Dios. Esto debe ocasionar un peso en nosotros realmente por abandonar el pecado, hermanos, no practicarlo, por realmente no nada más decir amo a Dios, ¿verdad? Cantar y decir sí, lo quiero en mi vida, sino realmente procurar obedecerle, ¿verdad? Procurar servir a su iglesia.
Él nos ama de una forma única, como ama a su Hijo. Él no nos va a dejar amar. Porque el autor de Hebreos en Hebreos 12 nos dice que si es necesario, y claro que muchas veces es necesario, tal y como un padre humano de manera muy amorosa no retiene la vara o el cinto, ¿verdad? O la chancla. No, sino cuando ve a su hijo de rebelde, a su hija, viene y habla con él y, como decimos, pau, pau, ¿verdad? Le disciplina. Y el hijo que dice, uy, siente que no lo quiere, ¿verdad? Hijos, yo creo que alguna vez estuvimos ahí, todos fuimos hijos, ¿verdad? Pero el papá que disciplina, ¿lo hace por qué? ¿Porque odia o porque ama? Porque ama. Y el autor de Hebreos nos hace pensar en el amor de Dios cuando Él nos disciplina. Y Él lo hace porque se ha comprometido con su carácter fiel a terminar la obra que comenzó en nosotros. Así que, hermanos, anímense con su cristianismo, ¿verdad? Anímense, échenle ganas a su salvación, ¿verdad? Como dice Pablo, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Sabiendo que, bueno, Él es el que ha iniciado, ¿verdad? Su obra en ti, el que Él produce el querer como el hacer. Pero, hermanos, seamos muy activos en nuestra santificación progresiva, porque Dios está gozando con la obra que ha comenzado y que terminará en ti. Con esto entramos a nuestro último punto. Dios consagra su obra creativa. Hasta aquí hemos visto Dios completa su obra creativa, luego Dios cesa su obra creativa y ahora Dios consagra su obra creativa. Regresen ahí a Génesis 2, verso 3. Vean ahí lo que añade Moisés. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No sé si lo recuerden, pero en el pasado Dios declaró una palabra de bendición a algunos seres vivientes en nuestro estudio en Génesis. Ahí en el verso 22 dice que Dios bendice a los animales marítimos y a los que vuelan. Y luego más adelante en el 28 Dios dice que bendice ¿a quién? 28, capítulo 1, 28. Al hombre y la mujer, ¿verdad? Dios ya había dicho una palabra de bendición, ya la había declarado. Y pareciera ser que en aquellos casos a los animales marítimos y que vuelan, y hombre y mujer, pareciera ser que esta bendición implica la capacidad que Dios les da, les otorga para reproducirse y llevar a cabo ciertas tareas. Pero ahora acá en el capítulo 2, verso 3, cuando dice ahí Dios bendice al día séptimo, por lo que vemos en el contexto, esto significa muy probablemente a que es una expresión de aprobación gozosa, por lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Es una expresión de aprobación gozosa por parte de Dios de toda la obra que hizo. Y no solo bendice al día séptimo, sino también lo santifica. Véanlo ahí en el 3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Es decir, Dios consagró el día séptimo. En palabras más claras, es como si Dios cortara el día séptimo del resto de los días. Lo cortara y lo apartara exclusivamente para Él. Eso significa santificar, apartar, cortar, separar para alguien o para algo. En este caso, Dios corta el día séptimo de los demás días para Él, para Él. ¿Por qué razón? ¿Por qué será que Dios, de nuevo 3, bendice y reposa en el día séptimo? ¿Cuál será el motivo? Que Él aparta para sí el día séptimo. Bueno, es debido a que Él creó todo y entonces lo hizo de manera perfecta. Él lo llenó de vegetación, animales y personas que hizo perfectas. Y entonces, ya que termina todo, aparta ese día para Él. En ese punto Dios se complace por todo lo que hizo. Ha terminado su obra creativa, ha cesado y ahora se complace, consagra para Él. Piensa en eso, ¿verdad? Pensando en una ilustración, pensando, por ejemplo, cuando vamos a comprar unos zapatos, no compramos los más feos, ¿verdad? Las mujeres cuando van ahí a comprar un vestido, no compran ahí uno de los años 40, ¿verdad? No, pues compran un vestido bonito, unos zapatos también bonitos, porque quieren eso de su propiedad. Es lo que hace Dios con el día séptimo. Ve todo lo que creó, perfecto, bello, completo, y aparta el día séptimo para sí, lo consagra porque todo fue bello, perfecto.
pleno. Porque todo, hermanos, escuchen esto, todo da gloria a su nombre. Todo en la creación da gloria a su nombre sin excepción. ¿Por qué? Porque todo era perfecto. Nada estaba afectado por el pecado. Todo era perfecto y bello. Pero tristemente sabemos que esta condición pues no prevaleció, ¿verdad? No dura mucho. Porque llegamos ahí a Génesis 3 y notamos que el hombre y la mujer pecan. Adán siempre estando ahí, no es el líder que debe de ser, y la mujer toma el lugar de Adán y come, ¿verdad? Escucha a la serpiente y come, y le da a Adán para comer y pecan. Y ahora, a partir de ahí, nada es bello. Todo es muy feo, todo es horrible. Y debido a esto, la humanidad es condenada por su desobediencia. Ya lo había anticipado Dios en Génesis 2:17. Entra la muerte tanto física como espiritual. Y la serpiente y la tierra son maldecidas. Génesis 3:14 y 17. Y ahora, hermanos, escuchen esto. A partir de ahí, de Génesis 3, toda la creación es imperfecta, afectada por el pecado. Y a partir de ahí, no solo tú y yo, todos los hombres estamos en un estado de descomposición física, sino toda la tierra se encuentra en un estado de descomposición continua. ¿Por qué? Por el pecado. Pero recuerden que esto no se va a quedar así, ni con pecadores que Dios ha decidido salvar, ni con todo lo que ha sido afectado por el pecado. Esto no se va a quedar así. Digamos que este no es el fin del gozo de Dios por una creación perfecta. No. Esto no fue el final, porque rápidamente vemos ahí en Génesis 3:15 que Dios mismo anticipa que esa condición va a ser temporal, va a durar un tiempo, porque Dios prometió que vendría un hombre muy especial que arreglaría todo lo afectado por el pecado, comenzando ahí con el hombre y la mujer, pero también continuando con toda la creación, toda la enemistad generada para con Dios por el pecado, que fue, digamos que descompuesta, va a ser compuesta por un hombre que sabemos nosotros es Jesucristo, ¿verdad? Todos sin excepción, tanto el universo completo como todos los habitantes del universo a quien Dios ha decidido salvar, perfectos. ¿Cuándo va a suceder eso? Esto va a suceder en forma definitiva y completa cuando los que somos su pueblo, los que hemos creído en el Hijo Jesucristo, los que realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces disfrutemos de cielos nuevos y tierra nueva que Dios va a crear en el futuro. Es hasta este momento cuando un poquito antes Dios habrá quemado todo, sin excepción, con fuego, y habrá mandado a todos los pecadores no arrepentidos al infierno junto con Satanás, ¿verdad? Después entonces Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Y estaremos ahí todo el pueblo de Dios que hayamos creído en Jesucristo. Y entonces en ese punto es cuando todo será de nuevo perfecto, pero aún mejor que Génesis. Porque ahí, lo hemos dicho varias veces, no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. ¿Por qué? Porque los que estemos ahí ya habremos recibido cuerpos de resurrección, ya habremos igualado la santidad de nuestro Dios. Ya verdaderamente no habrá pecado en nosotros y estaremos disfrutando al impecable de nuestro Dios. Todo será renovado, todo nuevo y sin la posibilidad de pecar. Bellísimo, ¿verdad? En el futuro, en esa época, no habrá pecado, lágrimas ni dolor. Nunca jamás, sino por siempre jamás habrá vida, gozo, plenitud y perfección. Esto nos ayuda a no pensar que estos 100 años es lo mejor para nosotros. No. Aunque tengas mucho dinero, muchas propiedades, o no tengas nada, esto no es lo mejor si eres un hijo o una hija de Dios. Todo esto, empezando por ti, súper afectado por el pecado, aunque Dios te ha salvado, ¿verdad? Pablo dice muchas veces, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, ¿no es cierto? Esperando, yo creo que pues ya recibir un cuerpo de resurrección, empezando por nosotros, pero continuando con todo lo demás, Dios creará todo nuevo, perfecto, que otra vez dará gloria a su nombre como al inicio, pero ahora sí para siempre, ¿verdad?
para siempre. Entonces Dios se complacerá nuevamente, se alegrará. Por eso habrá una continua celebración, ¿verdad? Ahí. Habrá realidades físicas y espirituales para siempre, eternamente, no nada más por otros 100 años, ¿no? Para siempre. Porque toda su nueva creación y todos los que habitemos su nueva creación le honraremos por siempre. Piensa en esto y con esto termino. Y considera qué es mejor. Mientras te estoy diciendo estas cosas, piensa, medita y considera qué es mejor. Génesis 1:2, la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, que luego se afectan, o Apocalipsis 21:5, que Dios hace cielos nuevos y tierra nueva que nunca se afectan. ¿Qué es mejor? Génesis 1:3, cuando Dios crea la luz, o Apocalipsis 22:5, cuando no hay necesidad de luz, porque ¿quién ilumina todo? Dios. ¿Qué será mejor? Génesis 3:8, Dios paseando eventualmente ahí en el huerto, o Apocalipsis 21:3, Dios haciendo un tabernáculo entre su pueblo y habitando para siempre y de manera permanente, de manera personal con su pueblo. ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor? La creación inicial, que fue afectada por el pecado y por eso Génesis 2:17, la muerte existe a causa del pecado. ¿Será mejor eso? ¿Será mejor pues que mientras pasan los años, pues cada vez me salen más canas, se me cae el pelo, ando con achaques, ¿verdad? O Apocalipsis 21:4, donde ya no habrá más muerte, porque Jesucristo venció la muerte y el pecado. Porque gracias a la resurrección de Jesucristo nosotros habremos de ser resucitados con cuerpos de resurrección. ¿Qué será mejor? ¿El estado inicial, ahorita en el que estamos, que la maldición está sobre todo y sobre todos? Génesis 3:17, o donde Apocalipsis 22:3, ya no habrá más maldición gracias a Cristo. ¿Qué será mejor? Nuestra situación ahorita que inició en Génesis, y que a partir de Génesis 3:1 Satanás está presente y muy activo junto con sus demonios, o Apocalipsis 21 y 22, cuando de manera definitiva y para siempre Satanás y los demonios habrán sido lanzados al lago de fuego. ¿Qué será mejor, hermanos? Apreciemos todo el consejo de Dios, veamos al futuro mientras vivimos en el presente para la gloria de Dios. Oremos.